Este párrafo muchas veces ha sido usado simplemente para explicar que Jesús dio una lección de servicio a sus discípulos. Pero hay algo más profundo todavía que aquello. Si no ponemos atención, pasaremos de largo la profunda enseñanza que está aquí. Necesitamos mirar permanentemente al Señor Jesucristo para entender estas profundas verdades. Recordemos que es cuando contemplamos el rostro del Señor que somos transformados de gloria en gloria conforme a su imagen. Hay en el texto explícita o implícitamente tres cosas que hacen del lavado de los pies de sus discípulos algo extraordinariamente grande. Y estas son las tres cosas. En primer lugar, Jesús sabía que había llegado la hora de su sacrificio. Jesús era completamente consciente que había llegado la hora de su sacrificio. Noten lo que dice: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Ahora veamos el contexto, la primera frase del versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua. ¿Qué era la fiesta de la Pascua? Una conmemoración judía, una celebración, una fiesta judía que precisamente recordaba lo que Dios había hecho muchos años atrás, alrededor de 1400 años atrás, cuando el Señor pidió a los israelitas allí en Egipto, que eran esclavizados, ¿cierto?, por los egipcios, que cada una de las familias apartara el día 10 del mes de Nisán un cordero sin mancha, un cordero impecable, para poder sacrificarlo el día 14. Y esa noche en que iba a ser sacrificado, el Señor iba a pasar para ejecutar juicios sobre Egipto y sobre cada uno de aquellos que no tuviese en el dintel de la puerta, en los tres postes principales de la puerta de sus casas, la sangre de ese cordero. Porque todos aquellos lugares donde estuviese la sangre de ese cordero, Él iba a pasar por alto. Eso significa Pascua. Iba a pasar de largo porque eso implicaba que el juicio ya había sido ejecutado y que alguien había muerto por los pecados de esa familia. Ese cordero, cada vez que el Señor Jesucristo lo comía con sus discípulos, en la mente y el corazón del Señor Jesucristo estaba claramente indicado de que ese cordero representaba o prefiguraba o anticipaba su propio sacrificio. Intentemos entender esto de una manera tan clara, hermanos, porque eso es la esencia de este pasaje en este sentido, cuando dice que Jesús sabía que la hora había llegado. Jesús sabía que en un momento determinado ya no iba a comer la Pascua con sus discípulos, o que la última Pascua que comiera era lo que antecedía precisamente a su entrega y a su sacrificio, porque Él era el Cordero de Dios, que fue enviado a quitar los pecados del mundo. De tal forma entonces que en esta conciencia de que Jesús estaba participando de una celebración judía, pero sabiendo que en un momento determinado, y ahora había llegado ese momento, eso es lo que dice, la hora había llegado, Él debía entregar su vida por los pecadores. Ya no más un cordero. Desde ahí en adelante nunca más un cordero sacrificado, porque el sacrificio perfecto ya había sido hecho. Estamos a una semana de una celebración que en realidad no surgió precisamente del cristianismo, que es lo que se conoce como Semana Santa. Estamos a una semana de que mucha gente que no tiene ningún respeto por Dios y su palabra, gente que no tiene ninguna devoción, ningún temor delante del Dios verdadero, va a hacer una celebración. Pero lo que la Biblia dice, eso cambia totalmente el concepto de lo que significa realmente este momento precioso cuando Cristo fue a la cruz. No era simplemente una fiesta, sino que era una fiesta que anticipaba el momento donde el Señor Jesucristo iba a morir por nuestros pecados. Jesús era consciente de eso. Y Él sabía que en ese momento iba a llegar el momento donde tenía que pasar de este mundo al Padre. Había venido del Padre y estaba en el mundo, vivió en el mundo una vida perfecta, absolutamente perfecta. Por eso era el Cordero perfecto de Dios que podía ir a la cruz para morir en sustitución de los pecadores y entonces volvería al Padre. Pero no era simplemente un traslado de un lugar a otro. El pastor Sugel Michelin dice
no era simplemente un traslado de la tierra al cielo, sino esa sombra de muerte que había acompañado a Jesús a lo largo de toda su vida, ahora estaba a punto de convertirse en una realidad. Esa sombra de muerte que había acompañado a Jesús. Si hay una persona que sabía que nació para morir, todos nacemos para morir, ¿cierto? Eso sabemos, pero alguien que era consciente que su muerte era trascendente para la salvación de los hombres, ese era el Señor Jesucristo. Desde el momento de nacer en adelante, la cruz empezaba a acercarse cada vez más a Él. Él vivió bajo la sombra de esa cruz. Ese momento terrible para Él porque no era tan simple. Nosotros lo vemos hoy en retrospectiva y miramos y decimos, bueno, históricamente esto fue lo que ocurrió y estamos en lo correcto porque la Biblia lo dice. Y decimos, bueno, ya lo sabemos, Cristo murió por mí y estamos correctos porque la Biblia así lo dice, pero lo que pasó con el Señor Jesucristo en cuanto a lo que Él tuvo que padecer por causa de aquello es mucho más que lo que nosotros podemos entender y entenderemos aquí en esta tierra y en la eternidad. Esto implicaba un gran impacto en las emociones del Señor Jesucristo en ese momento. Era una hora clave en su vida. Marcaba el momento que iría a la cruz a cargar con el pecado de todos nosotros y sería quebrantado por el Padre. Dios descargaría toda su justa ira sobre Él porque Él se identificó con nosotros y era nuestro sustituto. Era algo demasiado grande. Él sabía que la hora de su humillación extrema estaba a las puertas. Era consciente de la magnitud de ese momento en que todos le abandonarían. Y no solo las personas, los amigos de Él, aquellos que Él durante 3 años y medio los tuvo tan cercanos, sino que principalmente el Padre en esas últimas 3 horas en la cruz lo abandonaría. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es lo que Él gritó en la última parte de su vida. Él sabía que antes de ir a la gloria debía ir a la cruz. Antes de la exaltación venía la humillación más terrible. Antes de la corona de gloria debía llevar una corona de espinas. Jesús era consciente de eso. Sabiendo Jesús, conociendo Jesús todas estas cosas. Absolutamente, con todos los detalles que eso implicaba. Recuerden que después fue al huerto de Getsemaní y ahí luchó denodadamente en oración con el Padre, producto de que ya se avecinaba el momento en que Él iba a ir a esa cruz terrible para morir por cada uno de nosotros. El pasar de este mundo al Padre implicaba una humillación sin precedentes. Sin embargo, seguía amando a los suyos y eso es lo extraordinario. Sabiendo Jesús que su hora había llegado, sabiendo que llegaba el momento de ir a esa terrible cruz, a morir en ese lugar de vergüenza, amó a los suyos hasta el fin. No vuelve su mirada hacia sí mismo para concentrar sus pensamientos en lo que esperaba, sino mira a los suyos para seguir expresando su amor incondicional. ¿Y cómo se plasma en este sentido en la práctica? Humillándose también en ese mismo momento, tomando una toalla, tomando un recipiente, colocando agua sobre ese recipiente y humillándose a lavar los sucios pies de sus discípulos. Esto es lo que hace aún más grande su acto de lavar los pies de sus discípulos. El hecho de que Él sabía que debía ir a esa cruz y el momento estaba llegando. Aquel que se humilló siempre había estado con el Padre, había compartido su gloria y poseía todas las prerrogativas de la divinidad. Eso nos olvidamos muchas veces. El apóstol Pablo dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo, literalmente de siervo. Estaba en el mundo, pero había llegado la hora de volver al Padre. No sin antes humillarse hasta el extremo, precisamente por amor a los suyos. Hermanos, cuando nosotros miramos a la persona del Señor Jesucristo, no estamos viendo al autor de una religión, de un sistema religioso que iba a abarcar todo el mundo, que se llama cristianismo, simplemente. No estamos viendo a un gran maestro, un hombre que enseñaba cosas extraordinarias como el Sermón del Monte, por ejemplo, con sus cláusulas éticas preciosas. Estamos viendo al Hijo de Dios, aquel que compartía la gloria con el Padre, aquel que era servido por los ángeles, aquel que los ángeles corrían cuando Él
pedía su atención, todos iban y lo servían. Por tanto, cuando Él estaba en su cuerpo como hombre, 100% hombre, siendo 100% Dios también, en esa condición de humillación, Él se humilló más todavía al lavar los pies de sus discípulos. William Barclay lo resume de esta forma. Sabía que estaba cerca la hora de su humillación, pero también sabía que su hora de exaltación estaba cerca. Tal conocimiento podría haberle llenado de orgullo. Y sin embargo, sabiendo que el poder y la gloria eran suyos, lavó los pies de sus discípulos. En el momento en que podía haber sentido un orgullo supremo, dio ejemplo de la suprema humildad. En el momento en que podía haber dicho, si yo soy Dios, ¿por qué estoy en esta condición? No tengo por qué venirme a humillar de esa manera. Y más aún, Él en ese momento se levantó de la mesa, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos uno por uno. Lo segundo que Jesús sabía que pronto sería traicionado. Miren el versículo 2, parece que no encaja ahí. Si leemos el 1 y el 3, son coincidentes, fíjense. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Esos son coincidentes, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que hacer el versículo 12? Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, parece que no está en su lugar. Es un tanto extraño que este verso aparezca entre dos que hablan de la identidad de Jesús como Dios Todopoderoso. Es también cierto que tiene algo importante que transmitir y enseñar en el contexto del lavado de los pies de sus discípulos. Noten los versículos 10 y 11. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y enseguida dice, porque sabía quién le iba a entregar. Esto es lo segundo que Jesús sabía. Sabía que pronto sería traicionado y sabía quién era la persona que lo iba a entregar. Jesús era consciente de que uno de aquellos a quienes había llamado le entregaría. Por lo que la inserción del verso 3 que habla de que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, tiene mucho sentido. Porque esto no era algo que Jesús no sabía, no era un accidente que Él no controlaba, que no tenía control sobre aquello. Ahora, hermanos, tratemos de viajar en el tiempo. Por supuesto, estoy hablando metafóricamente. Y vayamos a esa noche especial. Subamos al aposento alto, ahí está Jesús con los 12 preparados para cenar. Era un momento de regocijo, una fiesta para los discípulos. Sin embargo, para Jesús eran horas claves en el cumplimiento de su misión. Él era consciente, sabía que la hora había llegado en que debía experimentar la más grande humillación y sufrir en la cruz por causa de los pecadores. Y también sabía que uno de aquellos, de sus más cercanos, la iba a entregar. Una de aquellas personas a las cuales Él le había brindado solo bienes, había hecho solo bienes en favor de esta persona. Sabía exactamente la persona específica que le iba a entregar. Sin embargo, lo vemos levantándose de la mesa, poniendo agua en un recipiente, llevando una toalla en su brazo y haciendo algo sorprendente, lavando los pies de sus discípulos. ¿Y saben de quién también lavó los pies? Del mismo que le iba a entregar. Eso es extraordinario. Hermanos, si nosotros sabemos que alguien nos va a dar una puñalada por la espalda, hablo metafóricamente también, que va a traicionarnos, nosotros sabemos que lo va a traicionar, ¿nosotros estaríamos dispuestos a hacerle bien hasta el final? Más aún, humillarnos frente a Él como Jesús se humilló. Sí, también el traidor estaba entre ellos. También de aquel que con su acción deleznable clavaría un puñal en el alma del Señor Jesucristo.
No fue un desconocido el que la entregó. No fue un hombre que no lo conocía, sino uno que estuvo con él más de 3 años. Una persona muy cercana. Como hemos visto en el estudio bíblico, el Señor Jesucristo va a decir después, citando un texto del Antiguo Testamento, allí en el capítulo 13, versículo 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, más para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Fíjense la intimidad de esas palabras. El que come pan conmigo, el que comparte la mesa, la persona que está cercano a mí, el amigo, iba a levantar contra él su calcañar. Cita el Salmo 41:9. Que en el contexto está hablando David de Aitofel, ¿cierto? Una persona muy cercana a él también que lo traicionó al transformarse en consejero de su hijo Absalón, que iba por el trono de Israel, iba a usurpar su trono. Pero Jesús lo aplica a su propia vida y dice, el que estaba tan cerca de mí, ese mismo levantó su pie contra mí para aplastarme. Sin embargo, él dijo, no, Judas, tú no. Apártate, le lavo los pies a los demás. Lavó también los pies de él. El Señor seguía extendiendo su amor aún a sus enemigos. Aquí tenemos un contraste absoluto entre el amor de Jesús y el odio de Judas. Judas lo odiaba con todo su corazón y lo iba a entregar pasase lo que pasase. Lo que le entregaron por entregar a Jesús, valga la redundancia, no fue nada. Era una miseria desde el punto de vista del valor del dinero. Era el odio de este hombre. Sin embargo, el amor de Jesús sigue manifestándose sin condiciones. Esta escena de odio y rechazo pone un trasfondo oscuro que hace que el amor de Jesús brille mucho más todavía. Mientras Jesús se humilla a lavar los pies de Judas, Judas le pagaría con una traición sin precedentes. Lamentablemente, la manifestación de amor de Jesús no conmovió el corazón de Judas. Pero sin duda, resalta mucho más el extraordinario amor del Salvador. Tal como Él había enseñado, también amó a sus enemigos. Hermanos, yo quiero que vean, que traten de ponerse en la situación del Señor Jesucristo. Yo sé que eso es imposible, pero tratemos de pensar en lo que estaba pasando con Él. Su preocupación era lo que iba a ocurrir en la cruz, particularmente en las últimas 3 horas de su vida en la tierra. Y ahí estaba el hombre que lo iba a traicionar. Ahí estaba en la mesa alrededor el hombre que lo iba a traicionar. Y Jesús se levanta y lava sus pies. Y ahora vamos a ver por qué fue una humillación tan grande esta de levantarse y lavar los pies. Y aquí está el tercer punto. Jesús sabía que era el soberano del universo. Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Miren lo que sabía Jesús. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús sabía cuál era su origen, sabía cuál era entonces lo que estaba a punto de acontecer, el regresar otra vez a la gloria, sentarse en el trono con el Padre y seguir siendo servido por todos. Jesús sabía que Él era soberano del universo y manejaba todas las cosas. Era el gobernante del universo, el dueño de todas las cosas. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, recalca una vez más la grandeza de aquel que se humilla. De esa manera revela la profundidad de su humillación al considerar la exaltación de quien lo hizo. El que se humilló es el mismo que es exaltado sobre todos los cielos. El mismo que es el gobernador y soberano del universo es quien se humilla hasta lo sumo al lavar los pies de sus discípulos. Jesús sabía que todas las cosas le pertenecían, que todas las cosas le habían sido dadas por su Padre. Sabía que había venido de Dios y a Dios iba, como dice el texto. Todas las cosas estaban en sus manos, eso significa que estaban bajo su absoluto control.
como escribe D.A. Carson, con tanto poder y estatus a su disposición, podríamos haber esperado que derrotara al diablo en una confrontación llamativa e inmediata y que dejara devastado a Judas con una ráfaga imparable de su ira divina. Él podía haberlo hecho en el momento si él lo hubiese así querido. Pero en lugar de ello, se rebaja a realizar la tarea más humillante que podría hacer una persona. ¿Por qué era tan humillante lavar los pies de los demás? El lavar los pies de los huéspedes en una fiesta era menester de los esclavos. Los discípulos de los rabinos se suponía que prestaban a sus maestros, dice Barclay, a sus maestros servicios personales, pero no habrían soñado en llegar a tal humillación. ¿Qué implicaba esto? Que ni siquiera los esclavos lavaban los pies, porque había un tipo de esclavo que era el esclavo más bajo que estaba destinado a eso. Y Jesús entra con sus 12 discípulos, se sientan a la mesa y en la mesa se sentaban y se reclinaban, de tal manera que los pies quedaban cerca de la otra persona que se reclinaba también de esa misma manera. Y sabemos que en ese tiempo, por supuesto, se usaban sandalias y que eran abiertas y por las calles polvorientas del Israel de ese tiempo era evidente que todo el tiempo tenían que lavarse los pies. Pero lo hacían los esclavos de más bajo rango. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que Jesús hace? ¿Pueden ver lo que Jesús hizo? No solo fue una lección objetiva de lo que significa servir a los demás, que si lo fue mucho más que eso. Es un acto de humillación de la persona más elevada de todo el universo, el que está más allá del universo y que controla los destinos de este universo. Es la persona más elevada que desciende aún hasta lo más bajo. Por eso utiliza una palabra extraordinaria el apóstol Pablo cuando dice que el Señor se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta lo máximo, no podía humillarse más. Y aquí en este acto está mostrando lo que Él estaba haciendo por amor a sus discípulos y aún lavando los pies de aquel que lo iba a traicionar. El que tenía todas las cosas en sus manos, el regente del universo, el Dios soberano y todopoderoso, se humillaba a limpiar los pies sucios de unos hombres insignificantes de la Palestina del primer siglo. Ese mismo Dios, hecho hombre, que se humilló hasta lo sumo a lavar los pies de sus discípulos, después se humillaría mucho más todavía en una cruz que era maldita, ¿saben para qué? Para a través de su sangre, no solo limpiar los pies, sino lavar el alma de ellos. Ahora hay más en el trasfondo de esa escena que no cuenta Juan, pero Lucas nos da un antecedente muy interesante al respecto. Entonces los discípulos, dice Lucas, se pusieron a discutir a cuál de ellos había que considerar como el más importante. En el capítulo 22, versículo 24, estoy leyendo otra versión, pero es el mismo sentido. Miren lo que dice. Entonces los discípulos se pusieron a discutir a cuál de ellos había que considerar como el más importante. Y eso lo hacen en el contexto de las horas antes de que Jesús fuera a la cruz. Es increíble. Esto muestra el corazón del ser humano. El corazón del ser humano es un corazón egoísta, egocéntrico, que lo único que quiere es que lo sirvan a él. Nunca estaría dispuesto a servir a otro. Aún a la vista de la cruz, los discípulos seguían discutiendo cuestiones de primacía y de prestigio. Increíble. Es decir, estos hombres pensaban que eran importantes y merecían prestigio y honor en el reino venidero. Pero el único que era realmente importante y merecía honra, gloria y alabanza, tomó una toalla y un recipiente, se inclinó a lavar los pies de los 12 don nadie de ese primer siglo que creían ser algo cuando no eran nada. Esto es tremendo lo que Jesús hizo, hermanos.
Estos hombres pensaban que merecían ellos atención, que merecían lugares de prestigio y de privilegio, que merecían estar uno al lado del Señor Jesucristo y otro al otro lado. Y discutían entre sí quién va a ser el más importante en el reino. Y Jesús les dice, miren, el más importante, el creador y sustentador de todas las cosas, el soberano del universo, el que tiene el control absoluto de todo lo que acontece, ese Dios todopoderoso, miren lo que hace. Cuánta humillación fue para los discípulos ver eso. Y por eso entendemos por qué Pedro dice, no Señor, a mí no me lavarán los pies jamás. Como dije al principio, el calzado más corriente eran sandalias que apenas eran suelas que se sujetaban a los pies con correa. Poco protegían del polvo y el barro de las carreteras. Por esa razón siempre había grandes tinajas de agua a la puerta de las casas. Y allí estaba un siervo con un lebrillo, ¿cierto? Un recipiente y una toalla, dispuesto a lavarle los pies a los huéspedes a medida que entraban. Pero, dice Barclay, en la pequeña compañía de los amigos de Jesús no había siervos. Los deberes que los esclavos llevarían a cabo en círculos más acomodados los compartirían entre sí o los harían por turno. Pero es posible que la noche y la última cena se habían ensalzado en tal estado de competitividad, que ninguno de ellos estaba dispuesto a hacerse responsable de que hubiera recipiente y toalla para que se lavara los pies el grupo que llegó. Y Jesús remedió la omisión de la manera más sencilla. Ninguno de sus discípulos tomó la iniciativa. ¿Por qué no? Porque ellos estaban acostumbrados a ser servidos y no a servir. Y eso revela el corazón de cada uno de nosotros, los seres humanos. Y por eso es que se enaltece mucho más todavía el acto del Señor Jesucristo. Siendo el Dios Todopoderoso, se rebaja de esa manera. Pedro atinó a entender un poquito eso. Ahora, puede ser que por la mente de Pedro pasase el momento cuando en Cesarea de Filipo el Señor le dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Puede que en ese momento Pedro se haya estremecido cuando Jesús llegó precisamente a su lugar y le tomó los pies y comenzó a lavar los pies de él. Puede que en ese momento Pedro dijera, no, ahora entiendo, tú eres el Dios Todopoderoso, el Hijo del Dios Eterno, el Mesías, el Salvador. Ahora recuerdo que yo mismo lo dije. Por eso dice Pedro, no me lavarás los pies. Versículo 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Jesús le está diciendo, este lavado literal de los pies tiene una connotación espiritual mucho más profunda que tú todavía no puedes entender. Pero lo vas a entender en un momento determinado. Él se resistió tajantemente. Pedro le dijo, no me lavarán los pies jamás. Nunca, nunca me lavarán los pies. Pedro entendía y seguramente en ese momento estaba pensando, ¿y por qué nosotros no se nos ocurrió lavar los pies del Mesías? Pero uno puede decir, bueno, esa es una muestra de humildad de Pedro. No, era una muestra de soberbia. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Aquí vemos como Pedro salta de un extremo a otro. Ahora todo, Señor. Cuando el Señor le dijo, si no te lavares los pies, no tendrás parte conmigo. Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. En el Antiguo Testamento, cuando se llamaba a un nuevo sacerdote, a un nuevo sumo sacerdote, y a los sacerdotes que iban a ministrar en el tabernáculo y después en el templo, lo que se hacía era una ceremonia. Y en esa ceremonia, en el caso del tabernáculo, se hacía en la puerta del tabernáculo de reunión. Y allí llamaban a la persona y lo que hacían era lavarlo completamente, una sola vez. Eso era un acto único, exclusivo, de los pies de la cabeza a los pies, completamente. Pero después de eso,
había un lavamiento que se tenía que repetir una y otra vez, y por eso dentro del patio del tabernáculo y del templo había un lugar que se llamaba el lavacro. Y ese lugar que se llamaba el lavacro, que era algo grande, ¿cierto? Como una fuente, tenía una partecita que era como una llavecita que se abría, y los sacerdotes, antes de ministrar al lugar santo, y los sumos sacerdotes al lugar santísimo, debían todo el tiempo que ministraban al Señor lavarse los pies y las manos, porque era lo que se ensuciaba más rápidamente. Ahora, miren lo que el Señor le dice a Pedro. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Miren lo que le dice el Señor. Le está diciendo lo mismo que nosotros acabamos de explicar. El que está lavado, el que está limpio, ya está limpio todo, pero necesita una sola cosa. ¿Qué cosa? Lavarse los pies todo el tiempo. Ahora, nosotros somos hijos de Dios. El Señor nos llamó a salvación por medio de su Espíritu Santo, nos convenció de pecado, de justicia, de juicio, nos llevó al arrepentimiento y a la fe en la obra suficiente del Señor Jesucristo. Estamos limpios, pero necesitamos lavarnos los pies todo el tiempo. Y esa es la implicancia espiritual que Pedro tenía que entender y que lo entendió después seguramente, y que era la necesidad de estar constantemente confesando nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vosotros estáis limpios, aunque no todos. Obviamente se estaba refiriendo a Judas porque él sabía que él lo iba a entregar. Hermanos, el acto del lavado de los pies no solamente significa un servicio, un ejemplo de servicio, que Jesús va a explicar después, que sí, es un ejemplo de servicio, pero tiene una connotación mucho más profunda, porque se da en el contexto de que Jesús sabía que el momento de su sacrificio había llegado, que Jesús sabía quién le iba a entregar, y que Jesús sabía que era el soberano del universo. Nosotros difícilmente nos rebajaríamos a eso, pero Él se rebajó de una manera tremenda. Ahora, si de repente en alguna iglesia se hace un lavado simbólico de pies, ¿cierto? Nosotros decimos eso, es muy fácil, porque es entre nosotros que tenemos una misma jerarquía, pero aquí estamos hablando del Dios Todopoderoso que hace eso. Y eso marca una diferencia tremendamente importante. Y eso revela un amor que es extraordinario. El mismo que iba a morir en la cruz después y que se iba a levantar al tercer día poderosamente entre los muertos. El mismo que iba a ascender a la gloria, el mismo que iba a ser coronado, el mismo que iba a ser exaltado hasta lo sumo, y al mismo que se le iba a dar un nombre que es sobre todo nombre, delante del mismo que se iba a doblar toda rodilla de los que están en la tierra, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Del mismo que todos van a confesar tarde o temprano que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre, Él mismo se humilló de esa manera. Hermanos, cuando nosotros que somos creyentes comprendemos esas grandes verdades, no pasa nada en nuestro corazón, no hay ningún cambio en nuestra vida, no comenzamos a girar en torno a Cristo y a vivir para Él. No estamos dispuestos a estar dispuestos a perderlo todo para poder disfrutar de una relación profunda con Dios. No hay nada que pasa en nuestro corazón, no hay ninguna emoción que se mueve, no hay ningún cambio de pensamiento en nuestra vida. Hermanos, cuando vemos a Jesús haciendo eso, vemos la expresión más grande de amor que nunca, jamás van a encontrar en ninguna parte. Solo en el Señor Jesucristo. Por eso es que el cristianismo no se trata de jugar a la religión, de tener un sistema de ceremoniales y rituales que cumplir externamente. Se trata de ser apasionado por esa persona, que su corazón ardía en amor por hombres como nosotros, hombres y mujeres que no tenemos nada bueno en nuestro corazón y que a pesar de eso murió por nosotros.
Si eso estaba en el corazón de Jesús, si era la pasión de su vida por la cual vino a esta tierra, ¿cuánto más también debe ser la pasión nuestra por amar a ese Señor glorioso, extraordinario? ¿Cuánto más nosotros debiésemos estar dispuestos absolutamente a todo? Y como los discípulos después estuvieron dispuestos a entregar su vida por ese Señor que lavó sus pies un día y lavó su alma en la cruz. No podemos seguir viviendo de la misma manera al contemplar a la persona de Jesús y su amor incondicional por nosotros. No podemos seguir tomando las mismas decisiones. No nos pueden seguir interesando las mismas cosas que le interesan a las personas que no tienen ningún conocimiento de este Señor. No podemos seguir apasionándonos por cosas que son intrascendentes. Si hay algo por el cual debemos apasionarnos es por Cristo. Y porque su nombre sea exaltado a través de nuestra vida. Porque de verdad nosotros vivamos, hermanos, a sus pies todo el tiempo de nuestra permanencia aquí en esta tierra, para que un día estemos deseosos, como el apóstol Pablo, de partir a su presencia. Desearía estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice Pablo. No es que él estaba deseando la muerte, sino que él estaba deseando estar con el Señor sin relación con el pecado. Qué maravilloso ese momento. Qué maravilloso fue ese momento de hermanos de nuestra iglesia cuando han partido de este mundo, pero han partido con Cristo en su corazón. Qué maravilloso ese momento cuando abrazaron los pies de aquel en el cual habían creído por fe aquí en la tierra. Qué maravilloso ese momento cuando estemos ahí en el capítulo 5 del Apocalipsis, que el Señor le permitió mostrar a Juan, le reveló a Juan, cuando todos cantaban un cántico al Cordero como inmolado. Tú eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder, la sabiduría, todo te pertenece porque tú nos redimiste de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Hermanos, no tenemos que esperar llegar al cielo para saber que aquí en la tierra ya podemos adorar y servir a ese Señor glorioso. Nuestro precioso Señor, nuestro maravilloso Redentor. Saquemos la vista de nosotros mismos y coloquémosla en Él. Él es digno de ser servido, honrado, y de que Él consuma cada uno de nuestras horas en esta tierra para su propia gloria. Él hizo algo tremendo. Y Juan lo relata en el contexto del momento en que tenía que sufrir en la cruz de una manera indecible. Que nosotros entonces sirvamos al Señor con toda nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente como respuesta a lo que Él hizo por nosotros. Padre, te damos gracias. Señor, este plan fue ideado por tú perfectamente antes de la fundación del mundo. Es más, como dice Pedro, Cristo ya fue destinado desde antes de la fundación del mundo para pagar con su sangre, con su muerte en la cruz, lo que era impagable para nosotros. Y nos rescató, no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Que mientras estuvo en la tierra amó a los suyos y cuando fue a la gloria siguió amando a los suyos porque los amará hasta el fin. No porque sean dignos de ser amados, sino porque Él simplemente decidió amarnos. Señor, si hay alguien aquí en este lugar que todavía no ha entendido el glorioso Evangelio, yo te ruego que tu Espíritu lo convenza. Nosotros no podemos convencerlo. Solo tú puedes aplicar esa palabra a su corazón y llevarle a los pies de Jesucristo. Padre, por favor, Señor, ten misericordia y sigue extendiendo tus manos de amor para seguir salvando y transformando vidas. Gracias por darnos otra vez un vislumbre de la cruz y de la obra preciosa del Señor Jesucristo. Alabamos tu glorioso nombre en Cristo nuestro Señor.